este momento, doctor. Muy buenas Perfecto. noches, doctor Uribe. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Bien, doctor. Bien. Muchas gracias por aceptar la invitación nuestra y en especial la del doctor Sabat, su amigo. Hoy un tema diferente para algunos, nuevo para otros y muy conocido para la gran mayoría de los que hoy se conectan, hombres, mujeres, del gremio de la ortopedia y de otras artes. Orquídeas, el Tesoro de Colombia es la charla que nos va a presentar hoy, la cual nos llama mucho la atención. Hoy tenemos también en el panel al doctor Carlos Sabat. Doctor Sabat. Se fue el doctor Sabat. Bien. Entonces... Podemos iniciar, sí, señor. Yo empecé con las orquídeas desde muy niño. Mi padre y un tío mío tenían una finca que se llamaba La Orquídea, en Sasaima, Cundinamarca. Y desde allí yo empecé a ver las orquídeas. Las tuve abandonadas un tiempo mientras estaba estudiando medicina y mientras estaba en mi carrera. Y cuando me retiré de la Universidad Javeriana, empecé a trabajar nuevamente con las orquídeas. Y lo que les voy a mostrar es el resultado de 500.000 fotografías que tengo de orquídeas colombianas y de otras partes. Y yo trato de salir al monte con frecuencia cuando tengo tiempo y se puede. Y estoy trabajando lo más que se pueda con esto. Cuando Carlos David me dijo que le dijera la charla, yo dije que tiene una charla que se llamaba ¿qué es una orquídea? Y explicaba cómo son las orquídeas, cómo va a ser. Y él me dijo, no, póngale un nombre más llamativo. Entonces le dije, Orquídeas Tesoro de Colombia fue lo que yo encontré más llamativo para mi libro, para mi obra, que tiene ya 3 volúmenes y está haciendo el 4º. Y entonces me dijo, pongámosla así, y así se quedó. Entonces vamos a empezar. ¿Qué quiere decir orquídea? Orquídea viene desde Teofrasto, 770 años antes de Cristo, que orchis quiere decir testículo, y resulta que los pseudobulbos de las orquídeas y las raíces de las orquídeas tuberosas parecían un testículo, y entonces por eso se puso orquídea. En el mundo hay 35.000 especies de orquídeas que van desde el círculo polar ártico hasta el trópico, y la Antártida es el único continente que no tiene orquídeas. De resto, desde el círculo, desde los dos círculos, entre los dos círculos árticos hay en todas. En Colombia tenemos 4.100 especies, yo creo que hay un poco más ya, por las que hemos hecho nuevas. Tenemos desde el nivel del mar al páramo y del semidesierto al humedal. Una cosa importantísima es que la depredación de las orquídeas ha sido gigantesca y todavía sigue, y por eso todas las orquídeas hoy se consideran en vías de extinción. Esto es una fotografía que muestra de en 1920 cómo llegaban orquídeas desde Phalaenopsis, que vienen desde Siam y esa zona. Mire la cantidad que llegaban, y muchas llegaban muertas, y fuera de eso no se sabían los climas, y las sembraban en otro clima, y además después mataban muchos. La clasificación de la orquídea viene del reino vegetal. El filium son fanerógamas, eso quiere decir que son plantas que tienen flores. Angiospermas quiere decir que tienen semillas, porque hay otras plantas que tienen esas esporas. Hay otra clase que son monocotiledóneas. Ustedes recuerdan cuando éramos niños que sembrábamos los frijolitos y el maíz. Los frijolitos son 2 cotiledones, son bicotiledóneas, y las monocotiledóneas es como el maíz. La orquídea, la semilla es igual, solamente tiene un cotiledón. Orden de microespermas, porque las semillas son muy pequeñitas, como vamos a ver, y la familia, las orquidáceas. Las orquídeas son epífitas. Epífitas quiere decir que están sobre los árboles, o sobre las rocas, o sobre lo que sea, pero no están, no son, como veremos más adelante, no se nutren del hospedero donde están. Entonces vemos epífitas como vemos en la foto de la derecha. Hay unas epífitas que son semiacuáticas. Esta fotografía la saqué en México, en Yucatán, en el sitio donde los ríos, llegando al mar, cuando sube la marea sube, y aquí pueden ver hasta dónde prácticamente llega la marea, llega hasta por aquí arriba, y en este sitio parte de esas orquídeas quedan sumergidas, de manera que son semiacuáticas, como esta, que es la Mimercofina tibicinis. Nosotros tenemos en Colombia varias especies de Mimercofila. Son terrestres cuando van directamente a la tierra,
y cuando son de la tierra, en vez de pseudobulbos se llaman cormos, las pequeñas prominencias que tienen adentro. Esta, por ejemplo, es una banda que está sembrada directamente en la tierra y 4 metros más arriba está la flor. Son rupícolas, como esta que crece en mi casa sobre la pared rocosa de la casa, que es una estanjopea. Son saprofitas. ¿Qué quiere decir saprofitas? Saprofitas quiere decir que se están nutriendo de todos los deyecciones, hojas podridas, ramas, animales muertos, todo lo que hay en el sotobosque que no llega hasta la tierra, no llega directamente a la tierra. Estas raíces se penetran muy superficialmente y están solamente en esta área, y estas son lo que llamamos saprofitas. Las orquídeas, entonces, son epífitas, como pueden ver, están sobre el árbol, están sobre la rama, sobre la piedra. No son parásitas. Parásitas es que entran directamente a supone que se hacen raíces, se meten directamente dentro de la savia del palo, penetran directamente a la savia del árbol, chupan y se nutren de allí, y muchas veces cuando son muy grandes y el árbol es pequeño, pueden llegar a matar el árbol. En cuanto a la raíz tiene las partes de la raíz en un corte transversal. El centro de la rodilla en realidad es la raíz, y todo lo demás, ese tejido esponjoso que hay alrededor, se llama velamen. Ese velamen es esponjoso, como pueden ver, y tiene una capa, la capa negra alrededor, se llaman las células adherentes porque es las que se quedan pegadas y se ayudan a tener al árbol o al hospedero que tengan. Esas raíces, como pueden ver, el velamen tiene una cosa muy importante, y es que el líquido, el agua, penetra solamente de fuera hacia adentro, no puede salir, así esté haciendo sol, así esté lo que pase. Por eso es que las orquídeas resisten tanta sequedad y se mueren tan fácil con exceso de agua. Y además las raíces tienen unas micorrizas, como pueden ver ahí en la foto de la izquierda. Los ápices de la raíz se llaman ápices y producen clorofila, es decir, producen nutrientes para la planta también. Son las únicas raíces que hacen esos. Las otras raíces no hacen nada de eso. Vemos las micorrizas, las hifas del hongo dentro de las raíces, un poco más de aumento y un poco más para ver las hifas. Estos hongos combinan las azúcares y el nitrógeno, lo vuelven azúcar para que lo reciba más fácilmente la orquídea y le sirva. De manera que estas raíces son muy importantes para la planta, y tenemos unos enemigos muy complicados que son los caracoles y las babosas, que como pueden ver se comen exactamente la punta de la raíz. Es la que la dañan, y esa raíz pues rara vez vuelve a echar raícitas por un lado. Las orquídeas crecen de dos maneras. Una es un crecimiento monopodal, que como el que está arriba, que crecen directo hacia arriba, directo, y no se reproducen para ningún lado. A veces, ocasionalmente, cuando se cortan, pueden echar una, pero lo más seguro es que no echen nada. El simpodial es que crecen hacia los lados, de manera que podemos ver aquí los pseudobulbos y vemos el rizoma. Y ese rizoma es el que está creciendo entre planta y planta, y prácticamente cada pseudobulbo es una planta nueva. Sin embargo, no debemos tenerlas de menos de 3 o 4 pseudobulbos para que tengan nutrientes y se puedan defender. Los rizomas tienen unas yemas, que en estos sitios donde hay debajo de esas brácteas, esa como cascarita que tiene se llama bráctea, debajo de eso están las yemas germinales, de manera que ustedes cortan una orquídea y la siembran nuevamente, por ahí, por esas yemas, es que van a retoñar y va a seguir creciendo. Hay pseudobulbos que tienen el rizoma oculto, están muy pegados uno al otro, entonces el rizoma no se ve, pero rizoma siempre hay. Hay orquídeas que no tienen pseudobulbos, como las pleurotalidinias, como la de la derecha, que es una masdevalia, o las cudleyas, que el pseudobulbo es tan pequeñísimo que prácticamente no se ve. Entonces, no tienen pseudobulbos. Hay orquídeas que no tienen hojas, no tienen nada de hojas, como este Dendrophyllax de República Dominicana, que crece en el bosque seco tropical y que produce esta orquídea muy bella, el Dendrophyllax salei, que se llama, le dicen allá, sapito.
hay nervaduras de las hojas, son distintas. De las hojas convencionales son como un esqueleto y en cambio las de las orquídeas son longitudinales. Ustedes pueden verlas allí, como son todas, las nervaduras son longitudinales, muy distintas a las orquídeas convencionales. Los tipos de hojas son carnosas como las caldellas, son hojas flexibles, blandas, gruesas, son plicadas como las de la anguloa y otras especies, cilíndricas que también se llaman teretes o como en la banda teretes como esta que está aquí al lado. Ustedes ven que tienen una ranurita, esa ranurita sirve para, y todas las orquídeas en general tienen una ranura en la hoja, sirven para conducir el agua cuando llueve y la poca agua que caiga la lleven hacia el tronco para que escurra y llegue directamente a las raíces. Otras son equitantes, es decir, una para un lado, otra para el otro, una para un lado, otra para el otro, como las husleyas o los epidendrum. Y otras son ya francamente en abanico, como estas otras, que forman un verdadero abanico. Hay otras que son similares al pasto, como esta que ven aquí. Cualquiera que la miraría diría que eso es puro pasto, pero es también un tipo de hojas de las orquídeas. En cuanto a los frutos y semillas, a la izquierda podemos ver el fruto de la orquídea. Una vez que se fecunda la orquídea, el polen, los fragmentos de polen llegan al ovario y fecunda la planta y empieza a crecer y a desarrollar las semillas. A la derecha vemos tres clases de semillas. Unas muy pequeñas, tienen un gran aumento estas, y son prácticamente un polvo microscópico, como los catasetum, las caldellas. Otras como los odontoglossum, un poquito más grandes, los de la mitad, y las de los epidendrum, que definitivamente son mucho más grandes, como los de la derecha. Si vemos la anatomía de una orquídea, encontramos que todas tienen tres sépalos, un sépalo dorsal y dos sépalos ventrales. Tienen dos pétalos laterales y el inferior, que es una modificación del pétalo que se llama labelo. Estos entonces son otros tres, o sea que tienen 6 estructuras en cuanto a los pétalos se refiere. Tienen una columna y esto es lo que la identifica como una orquídea. Esto es lo que la diferencia de absolutamente todas las demás especies de plantas. Tienen esta columna. Y en esta columna están las partes masculinas y femeninas de la planta. Ahí está el polinario, que es esas dos bolitas con esa barrita, que es el polinario, que es el polinario masculino, y la cavidad que hay detrás de ella, que es el estigma, la cavidad estigmática o estigma, que es la parte femenina de la flor. Cuando se va a fecundar, el polen debe llegar hasta allí. Si vemos el polinario en detalle, vemos los polinios, que son en este caso de una orquídea que solamente tiene 2 polinios. Hay unas que tienen 4, otras que tienen 6 y otras que tienen 8. Son siempre números pares. Debajo del polinio está el estípite, que es una barrita para llevar al visidio. El visidio es la parte pegajosa, de manera que cuando la abejita o el animalito, el tominejo, el colibrí, está tratando de libar el néctar allá adentro, se queda pegado y se lo lleva. Lo arrastra y se lo lleva como me llevé yo con ese alfiler, y entonces se puede ver el polinio, el estípite y el visidio completamente pegado. Algunos visidios de esos son tan pegados que se quedan pegados al animal definitivamente cuando se produce la fecundación. Si vemos el labelo, que es muy bello en esta planta, agrandamos el labelo y vemos que aparecen unas estructuras que se llaman callos. Estos callos son generalmente 2, pero pueden ser muchos más, como en este caso que ustedes ven que hay 1, 2, 3, 4, 5 de cada lado, y en la parte media una pequeña estructura. Estos callos son los que sirven para clasificar cada especie. Cada especie tiene los callos distintos y un número diferente de callos. Puede que tenga igual número de callos, pero serán distintos, de distintas formas y distintas manifestaciones, distintos tamaños, de manera que todas tienen, y con esto es lo que nos ayuda a hacer la clasificación de la orquídea más precisa. La polinización de las orquídeas generalmente es hecha por las moscas eulosas, que son esas verdes que ustedes ven ahí en la foto, en clima caliente, y en clima frío pueden ser colibríes, pueden ser otras aves,
pueden ser avispas, lo mismo que en clima caliente, depende de qué huela la orquídea. Si huele muy sabroso, es polinizada por abejas, si huele muy feo, es polinizada por avispas. Y también hay unos, los avispones, también pueden producir, ahí pueden ver la mosca euglosa o abeja euglosa, ahí la vemos a más tamaño, otra euglosa, y aquí vemos un coriantes. Un coriantes es esa estructura que tiene como un balde. Me siguen haciendo rayas encima, oye, es una lástima que están haciendo a alguien rayas encima, por favor que se quede quieto, porque siguen apareciendo más rayas cada vez. Entonces, eso daña la presentación. Entonces, esta tiene como un balde, ustedes lo ven allá abajo, ese balde tiene unos goteros que lo van llenando de un líquido que es un almíbar dulce y las moscas eugulosas se paran en el borde y se caen al fondo del balde y solamente tienen para salir por la parte posterior, como esta. Esta cuando empezó a salir, la fotografiamos y se demoró 18 minutos saliendo. Ahí el momento en que salió, sale completamente empapada las alas, no puede volar y se demoró 14 minutos más para empezar a volar. Tá, meu Ahí amor. está, Falou com a mamãe? ahí está el... Tá. Carlos, apaga todos los micrófonos, deja solo el mío. Ahí vemos la polinización, los dos polinios en la parte superior que van a ser, ella va a llegar a otra abeja. Eu estava assistindo uma palestra ao vivo aqui, e aí eu te disse que eu te ligava depois, mas eu acho que o som ocultou aí a tua chamada. Eu vi que tu dizia, oi, ¿Esa señora? posso te ligar depois? Bueno, entonces, entonces ella cuando entra vuelve a salir por el mismo lado y al salir deja adheridos los polinios y fecunda la planta. Estas otras moscas euglosas están en un licaste, ustedes pueden verlo ahí cómo se mueven rápidamente y volando alrededor de ella, tratando de extraer sus néctares. Un video de uno, vamos a ver si lo podemos ver. La masa sea muy extensa, que esté bonita. Ahí ven cómo se mueven. Yo digo, cuando lo vi, la cantidad de abejas que llegan a perseguirlas es una verdadera. De manera que aquí veo las abejas nuevamente y este es un momus que ustedes ven cómo está de grande y esta zona, en este sitio, él va a pegarse el polinio, de manera que cuando vuelva a volar va a llevar el polinio a otra flor, como esta euglosa que tiene el polinio ahí pegado en la espalda, ustedes lo pueden ver ahí. Hay una polinización muy interesante que se llama por pseudocópula. Ustedes ven esta orquídea, es una orquídea, son orquídeas europeas generalmente terrestres que tienen la forma de una abeja. Ustedes la ven ahí, esa forma de una abeja hembra. Y no solamente tiene la forma, sino que huele a abeja hembra. Y entonces el macho trata de copular con ella y en la copulación se lleva los polinios y produce la fecundación en otra planta. Hay orquídeas para gourmets, por ejemplo esta. Esta es la vainilla, la famosa vainilla, que es la vainilla planifolia. Esta es la que más se utiliza para sacar el extracto de vainilla. Es una bella flor y cuando está fecundada produce las vainas estas de la vainilla, por eso se llama vainilla, que cuando están maduras segregan una solución que no es nada menos que el extracto de vainilla. En Colombia tenemos unas 15 o 16 clases de vainillas y muchas de ellas, todas producen vainilla, pero hay unas que son comercialmente más importantes que otra, como esta que es la vainilla planifolia, aunque hay otra que parece que produce mejor calidad, pero muy poquita. Cuando vemos las orquídeas de clima frío, vemos los géneros, generalmente son estos que están ahí, fuera de los odontoglossum, los demás, todos pueden dar también en clima medio y clima caliente. Estas son los odontoglossum crispum, es la reina del odontoglossum. Podemos verlos muy bellos, hay muchas clases, muchas calidades, muchos clones. Clon se dice cuando es la misma especie, pero es una orquídea parecida, que tiene todas las mismas características. Aquí vemos otro tipo, hay tipo, este por ejemplo es un tipo Vélez, este es un tipo Vélez también, este también es Vélez,
Este es un tipo pacho y generalmente muy bien colorido. Y esta es una hada aurantíaca, y cuando cruzamos un odontoglossum con una hada aurantíaca podemos obtener imágenes como esta, que se llaman odontiodas. Estas orquídeas de clima frío, vamos a hablar del Odontoglossum honeywillianum. El Odontoglossum honeywillianum estuvo perdido desde 1890, no se conocía la planta. Sacaron tal cantidad de plantas en la zona de Santander del Sur, en la zona de La Belleza, que acabaron con él y prácticamente desapareció. Entonces, ahora les voy a mostrar por qué llegamos allá. Un grupo de investigadores tratamos de llegar y finalmente lo encontramos. Este es el único icono que hay de un Odontoglossum honeywillianum. Antes solamente se conseguía un dibujo muy vago de lo que era la flor. Si nosotros cruzamos un Odontoglossum crispum con un honeywillianum, nos van a dar las